con un fuerte y animador amén. Si tú te animas, me vas a animar a mí, hermanos, con esta irritación de la garganta que tengo, amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera. Aquí, hermanos, es cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, nuestro Señor y Salvador de toda la humanidad, les dice esto. Les dice: venid a mí. ¿A quién? Fíjate, ¿a quién debemos de ir? Al Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Amado Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor. Gracias por las tantas bendiciones que diariamente tú, Señor, traes a nuestras vidas, Padre amado. Señor, hoy no es una excepción, Señor. Hoy tu palabra será una bendición, Señor, como siempre lo es, Padre amado. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Que nos ministres, Señor, a cada corazón, a cada mente, Padre amado. Señor, háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos todo esto en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dale un aplauso, toma tu asiento. Gloria a Dios. Miren, hermanos, aquí nos está hablando, hermano, la palabra de Dios de momentos en nuestra vida donde hay cansancio, donde quizás hay aflicción, donde ha habido pruebas, luchas. Y de cierta manera, hermanos, esto trae cansancio, trae agotamiento al cuerpo. Y por eso es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas personas llevan cargas pesadas, hermano. Cargas pesadas. Algunos, hermanos, han perdido a un ser querido, o deben quizás cuidar a un discapacitado. Algunas personas han sufrido un divorcio, un abandono o una relación tóxica en sus vidas. Algunas personas se encuentran esclavizados por situaciones o hábitos adictivos, como el alcohol, las drogas, la pornografía. Todas estas cosas que nos apartan de la presencia del Señor. Podrá haber aquellos que, hermanos, otras personas tienen quizás severas incapacidades físicas o mentales. Esas son cargas. Algunas enfrentan, hermanos, desorientación sexual. Otras experimentan terribles sentimientos de depresión o actitud. De alguna manera u otra, muchos se encuentran trabajados y cargados, con muchas cargas sobre nuestros hombros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes. Y nuestro Señor Salvador nos extiende a todos una amorosa invitación. Una amorosa invitación. Él dice: venid a mí. Mira a quién te llama que vayas. No que vayas al pastor, mi amado hermano, porque a lo mejor el pastor lleva más cargas que tú, quizás. Él no podrá ayudarte. Él dice: venid a mí, todos los que... Mira, es una invitación personal a todos. No desecha a nadie. Dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Las escrituras, hermanos, contienen innumerables relatos donde nuestro Señor Jesucristo sanó a los que se hallaban cansados y cargados. Jesús, hermanos, dio vista a los ciegos. Jesús, hermanos, sanó a los que no podían oír. Curó a los paralíticos, limpió a los leprosos y liberó, hermanos, a los que tenían espíritus inmundos. Estas curaciones ciertamente incluyen enfermedades emocionales, mentales o espirituales. En uno de sus primeros sermones, en una de las sinagogas, él fue el que iba a dar la palabra en ese día.
Y cuando lo llamaron enfrente para que él diera la palabra en esa ocasión, él leyó, hermanos, la profecía del libro de Isaías. La profecía del libro de Isaías, que es la misma que vamos a leer hoy. Pero ya estando aquí presente Jesús, hermanos, mira lo que dice Lucas 4:18. Esta fue la misma profecía que dio Isaías. Y Jesús se para delante de aquella sinagoga, delante de todos los judíos, delante de aquellos sacerdotes, de aquellos escribas, doctores de la ley, todos fariseos, hermanos, de toda la congregación, todo el pueblo. Y él empieza a darle lectura y dice: esto es lo que decía el libro de Isaías. De ahí fue donde él se arrancó y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego en el versículo 21 dice que él, cuando ya leyó estas escrituras, comienza a enrollar el libro, porque en aquel tiempo no eran libros como este que tenemos tú y yo, eran rollos. Dice que comenzó, mira qué mensaje tan cortito pero tan poderoso aquí. Dice que comenzó a enrollar empezó a enrollar el rollo y comenzó a decirles: hoy, ¿cuándo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros hoy, en este día, en este mes, en este momento? Que hoy se ha cumplido esta profecía delante de nosotros, porque Jesucristo está aquí hoy para sanar, para liberar, para romper cadenas, hermanos, para los que están, abrir cárceles, hermanos, a todo oprimido. Dice que hoy se ha cumplido esta escritura. Yo digo, wow, hermanos, cuando leemos esto, ¿te das cuenta de lo que tú y yo acabamos de leer aquí? Cuando tú lo analizas, y luego cuando Jesús te dice, ¿verdad?, que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mira lo que él dice que se ha cumplido, que el Espíritu de Dios primeramente está sobre Jesús. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Dice: por cuanto me ha ungido. O sea, el Padre lo había apartado a Jesús con un propósito divino. Eso es lo que significa ungir: ser apartado para algo divino, para algo específico. Por cuanto me ha apartado para dar buenas nuevas a los pobres. Mi hermano, mi amada iglesia, Cristo vino a darnos buenas nuevas de salvación. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo viniste tú a Cristo? ¿Cómo viniste roto, quebrado, sintiéndote vacío, sintiéndote que no había esperanza? Él te sanó, te restauró, mi amado hermano. Él vino a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Yo era uno de esos cautivos, hermanos, que estaba cautivo en la drogadicción. Él me sanó, me rescató de ese cautiverio. Y él dice que le vino a darle vista a los ciegos. Todos aquí anteriormente estábamos ciegos espiritualmente, hermanos. Adorábamos cosas que no debemos de adorar, practicábamos pecado que no deberíamos. Pero él nos abrió los ojos espirituales. Él nos dio vista a poner en libertad a los oprimidos. Mira a todo lo que vino a hacer él, mi amado hermano. Al declarar Jesús que él había venido a cumplir esa profecía, Jesús afirmó específicamente que él curaría a las personas con dolencias físicas y que también los liberaría a los cautivos y a los oprimidos y sanaría a los quebrantados de corazón. Cristo prometió que él, hermanos, es nuestra esperanza, que él es nuestra respuesta a todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? El trabajo, hermanos, de esta tierra, el trabajo o el sinnúmero de responsabilidades que uno tiene, hermanos, que atender diariamente. A veces uno se siente cargado, se siente agotado, oprimido.
o aún debilitado por esas circunstancias. Pero la pregunta es, ¿a qué se refería Jesús cuando hablaba acerca del trabajo y las cargas? ¿A qué se refería Jesús cuando decía, verdad, venir a mí todo el que está trabajado, o sea, cansado, y yo los haré descansar? Jesús aquí no está hablando de un cansancio físico específicamente, porque muchas veces, si fuera cansancio físico, muchas veces no necesitaríamos a Jesús para descansar. El cansancio físico muchas veces, con un buen sueño que tú tengas, te levantas ya sin cansancio. Si estuviera hablando de cansancio físico, hermanos, ¿verdad? Eso se quita con un buen descanso, con un buen sueño. El cansancio físico se quita, se va. Pero aquí está hablando de un cansancio que en el sueño nada te lo puede quitar, más que el único que te lo puede quitar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla acerca de trabajo y cargas? ¿A qué se refiere? Esto significa cansancio, agotamiento a causa del peso que no debemos de llevar, a causa de un peso que no debemos de llevar, pero que mucha gente lo lleva. ¿Por qué? Porque no se lo ha entregado al Señor. Y para poder entender esto, hermanos, con más claridad, tendríamos entonces que ir al contexto de cuando en el capítulo 11 de Mateo comienza a hablar Jesús y les dice, en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 20, mira lo que les dice, y lo voy a poner en la pantalla en la traducción Palabra de Dios para Todos. Mira lo que dice allí. Dice: luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué? ¿Por qué los reprendió? Porque no cambiaban su vida, ni se apartaban del pecado. Wow. Mira, quiero que analices esto, lo que Jesús está diciendo aquí. Primeramente, Jesús comenzó a reprender a todo ese pueblo, a toda esa ciudad. ¿Por qué? Ahí dice por qué. Porque allí en esa ciudad fue donde Él hizo la mayoría de sus milagros, realizó la mayoría de las sanidades, restauró a la mayoría. Ahí en ese lugar fue donde hizo más milagros que en todos los lugares. Y entonces Jesús empezó a reprenderlos. ¿Por qué? En otras palabras, Jesús estaba entristecido porque la gente, a pesar de que podía verlo físicamente a Jesús, a pesar de que podían escucharlo, a pesar de que aún veían la poderosa palabra en acción, mostrada con señales, con milagros, con maravillas, y aún, hermanos, no solo veían a Jesús, sino que experimentaban el amor de Jesús, el perdón de Cristo. El poder, hermanos, el poder saber que tenían una oportunidad de ser restaurados, el poder saber que Él no venía para señalarlos o reprenderlos, sino por lo contrario, Él venía para extender sus manos, para levantar al caído. Estoy, hermanos, diciéndoles el contexto por el cual Jesús habla de carga y peso. Entonces, ¿a qué se refiere Él? Jesús se refiere a la atadura del pecado, a la atadura del pecado. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Mira lo que está diciendo. Y aquí nosotros podíamos criticar a ese pueblo, podríamos decirles cómo esas personas no cambiaron sus vidas, cómo siguieron en la misma vida de siempre cuando tenían al Salvador presente con ellos, cuando lo vieron, cuando lo pudieron tocar, cuando lo escuchaban físicamente, cuando hacían milagros y con sus propios ojos los veían esos milagros. ¿Cómo es posible que esa gente no cambiaba? ¿Cómo es posible? Y podríamos decir y decir y decir. Pero mira lo que dice Hebreos 12:1.
Por tanto, esto no lo está hablando a nosotros. Por tanto, nosotros también, fíjense, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran, dice, tan gran nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Hermanos, los milagros, las sanidades que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, la restauración de tu hogar, la restauración de tu matrimonio. Tenemos un gran nube de testigos de maravillas que Dios ha hecho. Y dice, ustedes también, quizás no lo están viendo físicamente al Cristo de gloria, pero están viendo el mover del Espíritu Santo. Dice, entonces despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Muchas veces, así como el pueblo antiguo quería a Cristo con ellos, quería milagros, quería sanidades, pero no querían alejarse del pecado, querían seguir las mismas vidas. Y es lo que Hebreos nos está diciendo, que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Jesús estaba triste. Él estaba quizás agotado de ver por qué la gente le costaba hacer ese cambio en sus vidas. ¿Por qué la gente no quería soltar su carga? No es que no podía, la gente no quería, porque ahí estaba Cristo para tomar sus cargas. ¿Por qué la gente no quería soltar el pecado? ¿Por qué la gente, hermanos, corre más a hacer lo malo que a hacer lo bueno? ¿Por qué la gente, si sabe hacer lo bueno, realmente termina haciendo lo malo? Jesús estaba hablando del cansancio espiritual que el peso del pecado nos crea, o nos acarrea, perdón. Jesús había venido, hermanos, para cumplir la profecía de Isaías 61:1. Él vino para cumplir esa profecía. Mira, la voy a volver a leer, pero ahora ya sí, en Isaías 61:1. Y esta fue la profecía que Isaías, hermanos, muchísimos años antes de que Jesús naciera, Isaías ya lo había profetizado. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Por eso es que les dice: venid a mí todos. ¿Quiénes? Todos. Todos. ¿Ahí incluye a los inconversos? Sí. ¿Ahí incluye a los religiosos? Sí. ¿Ahí incluye a los que no quieren nada con el Señor? Sí. Les está haciendo un llamado: venid a mí. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Note algo bien importante aquí, iglesia, algo bien importante que debemos de notar. Jesús habla de una solución a tus cargas. Él habla de una solución a tus pecados. Él habla de una solución a tu estrés, a tu depresión, a tu enfermedad, a tu cautiverio. Él habla de una solución. Él te está ofreciendo una solución a ese matrimonio que está por romperse, a ese matrimonio tóxico, a esos hijos rebeldes, a esa esposa rebelde, a ese esposo rebelde. Jesús te está ofreciendo una solución a todos tus problemas, a todas tus necesidades. Jesús está ofreciendo una solución, iglesia. ¿Cuál es esa solución? La solución es ir a Él. A Él, no al pastor, hermanos, no al diácono, no a la líder, no al hermano, a la hermana. Puedes ir con ellos, sí. Puedes ir para que, hermanos, sean partícipes de interceder por ti, pero tú tienes que ir a Él en clamor. La solución es ir a Él, buscar su presencia, saber que Dios está cerca de ti,
que no importa cuántos errores pueda uno cometer, saber que Él siempre está dispuesto para estar allí, para solucionar tu problema. Iglesia, escucha esto porque es muy importante, iglesia. La carga, cualquiera que sea que tú estés cargando, tiene solución. El que la lleva, hermanos, mira, tiene solución cuando el que la lleva se encuentra frente a Jesús. La carga tiene solución cuando la carga, hermanos, se lleva a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Podemos ver en Éxodo 3:7 en adelante, cuando, hermanos, cuando el pueblo de Israel empezó a clamar porque estaban en cautiverio, estaban en esclavitud. Y dice la palabra, Éxodo 3:7, dice: dijo luego Jehová. ¿Quién? Jehová. Mira lo que dijo: viene visto la aflicción. Fíjate, Jehová está tan cerca de nosotros que Él ve con sus ojos. Dice: viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. O sea, en un lugar de pecado, en un lugar de cautiverio. Eso es lo que representa Egipto. Dice: viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído. ¿Qué oyó? Su clamor. Allí había un pueblo arrepentido. Allí había un pueblo que había caído en esclavitud por desobediente, por rebelde, por incrédulo. Pero el clamor de esos desobedientes, el clamor de esos rebeldes, el clamor de esos que no querían nada con Dios, llegó a los oídos del Señor cuando ellos clamaron. Y Dios no nomás se queda ahí. Dios no es un Dios que nomás se queda. Ya veo lo que está pasando. Él no dice: te lo mereces. No, Él ve lo que estás pasando, lo que estás atravesando. Él ve ese sufrimiento que estás atravesando ahorita en este momento, por esa enfermedad. Él ve el sufrimiento que está pasando por esa ruptura de matrimonio. Él ve lo que está pasando por ese hijo, esa hija rebelde que no quiere nada con Cristo. Él ve. Pero Él también escucha tu clamor. Ahora hay mucha gente que quiere milagros pero no clama. Entonces Dios quiere escuchar tu clamor, tu arrepentimiento. Él quiere que tú le clames. Y dice, y fíjate después de esto, dice: pues he conocido sus angustias. Cuando seguimos hablando, hermanos, dice: pues he conocido sus angustias. O sea, Él conocía todo. Versículo 8 dice: y he descendido. Él, no un ángel. Él no mandó un mensajero. Él no mandó, hermanos, a una persona. No mandó esto. No, dice: yo descendí personalmente. Yo he descendido. ¿Para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de aquella esclavitud, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Hoy el Espíritu Santo ha descendido, está aquí, está en medio de su iglesia, está en ti. ¿Para qué? Para librarte, para sanarte, para rescatarte de aquella situación en la cual tú te estás enfrentando, iglesia. Mira, iglesia, la carga tiene solución. Todos aquí llevamos cargas. ¿Cuántos dicen amén? Y si no llevas tu carga, hermano, yo quiero hablar contigo para que me des el secreto. ¿Cómo le haces para no tener ninguna carga? Porque, hermano, si quieres carga, yo tengo demasiadas. Yo te doy unas cuantas. Te las puedes llevar si quieres, pero yo estoy súper cargado. Hermano, mira, iglesia, la carga tiene solución cuando se lleva a Dios, como la llevó Esther, cuando se presentó delante del rey con una petición a favor de toda la nación, de los suyos, de los judíos. Hermano, la carga, ella tenía una carga porque, hermanos, iban a asesinar a todo judío, y Esther tenía esa carga de abogar por los judíos. Y ella dijo: pues si perezco, que perezca, pero yo me presento delante del rey y pongo esta petición delante de él. Hermanos, yo quiero decirte: lleva tu carga, hermano, tu petición de salvación a favor de tus hijos, de toda la familia, ante nuestro gran Rey Salvador. Hermanos, esa carga que llevas, llévala.
Lleva tu petición de liberación. Lleva tu carga, tu petición de sanidad física, sanidad espiritual, sobre los tuyos, sobre tu hogar, sobre tu familia. Lleva esa carga a donde la debes de llegar, a los pies de Cristo Jesús, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. La carga tiene solución. La carga tiene solución cuando se lleva a Dios, como la llevó Nehemías. Cuando Dios lo envió a que restaurara los muros y las puertas de, hermanos, las murallas de Jerusalén. Hermanos, hace años dimos un estudio bíblico de todas las puertas que fueron restauradas, hermanos, y cada una de esas puertas significa una etapa en nuestra vida espiritual, hermanos. Así como esa carga, como Nehemías llevó su carga delante de Dios cuando, hermanos, querían atacarlos para no construir ese lugar. Hermanos, la carga tiene solución cuando se lleva a Dios, como lo hizo también, como lo llevó Daniel y sus 3 amigos, mi amado hermano, que fueron lanzados al horno de fuego. La carga tiene solución cuando se lleva a Dios, como la llevó Ezequiel, como la llevó Jeremías, como la llevaron muchos siervos que hicieron historia, siervos y siervas que hicieron historia aquí. Todos los victoriosos y victoriosas, guerreros y guerreras de Dios que están escritos aquí, es porque sus cargas ellos se las llevaron a Jehová de los ejércitos. Salmo 55, 22 dice: echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Mira cómo dice ese mismo, pero en la traducción, en otra traducción, mira lo que dice aquí: pon en las manos de Dios todo lo que te preocupa. Dios nunca dejará fracasar a los que le obedecen. Wow. ¿Qué es una carga? Es cualquier cosa que hace peso, algo que cansa, que agobia, que oprime, que debilita. Y la pregunta sería: ¿con qué carga estás tú cargando hoy? ¿Con qué carga tú estás cargando hoy que no se la has soltado al Señor? ¿Con qué carga estás tú cargando que no te ha dejado avanzar? ¿Con qué carga estás tú cargando que no te ha dejado vencer? Te ha paralizado. El peso de esa carga te ha paralizado, te ha detenido, no te ha permitido avanzar. ¿Con qué carga estás tú cargando? Esa es la pregunta de hoy para ti. ¿Cuál es eso? Esa cosa, esa situación que no te deja levantarte, que no te deja avanzar. Porque no todos tenemos las mismas cargas, pero todos muchas veces pasamos procesos difíciles en nuestra vida, preocupaciones, incertidumbres, incredulidad, cansancio, y muchas veces estas situaciones se convierten en cargas que el enemigo usa para detenerte, para interrumpir tu llamado en el Señor, ¿verdad? Para interrumpir tu bendición, para interrumpir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántas veces por una preocupación, por algo que te fue mal en el negocio, por esto, por X razón, tú ya ni siquiera quieres buscar de Dios? Por una enfermedad que tengas, ya no quieres buscar de Dios. Mi hermano, déjame decirte, pero el Señor hoy te está diciendo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Toda preocupación, toda batalla, tienes que llevarla delante del Señor, de Cristo, el cual te llamó a ser libre y no esclavo. Iglesia, este es el tiempo, déjame decirte, este es el tiempo de entender que necesitamos creerle a Dios. Este es el tiempo que necesitamos entender esto, iglesia, que necesitamos creerle
creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente creerle, pero obedecer su palabra, para que en nuestras vidas haya un cambio, para que haya una verdadera transformación en nuestras vidas. Muchas de las veces decimos creer, pero en realidad no creemos, porque cuando Dios nos da instrucciones para que nos vaya bien, no las llevamos a cabo si pensamos que no nos gustan. Este es el tiempo de marcar la diferencia, iglesia. Es tiempo de marcar la diferencia, de no detenerte por ninguna situación. Este es el tiempo de avanzar sin importar por lo que estés pasando. Por eso Jesús, hermano, por eso Jesús dice: ¿por qué se turba vuestro corazón? ¿Crees en Dios? También cree en mí. Cree en Cristo, el verbo, la palabra. Cree en la palabra que hoy Dios te da para tu vida, para tu hogar, para tu descendencia. Créele. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Y cuando tú le crees a la palabra, tú le estás creyendo a Cristo. ¿Por qué sientes tanta dificultad para avanzar? ¿Por qué tú no avanzas? ¿Por qué tú no caminas en la palabra de Dios que Dios te da? ¿Por qué? Son preguntas. ¿Por qué a veces no avanzamos? ¿Por qué a veces, hermanos, no avanzamos, hermanos, en la palabra que Dios nos da para nosotros? ¿Por qué? No importa la situación, es tiempo de soltar la duda, mi amado hermano, que es una carga. Es tiempo de soltar todo lo que hasta hoy te ha estorbado, todo lo que hasta hoy te ha detenido, todo lo que hasta hoy te ha paralizado, iglesia. Solamente tienes que caminar por la palabra que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque la palabra es la que abre el mar. La palabra es la que abre nuevo camino. La palabra es, hermano, la que te levanta. Así como al paralítico se levantó, así como Lázaro se levantó. ¿Por qué debemos de creer en la palabra? Porque por la palabra fue por la cual ese mar poderoso, ese mar bravo, hermanos, se abrió a mitad, hermanos. Porque por la palabra, mi amado hermano, ¿verdad?, se levanta el paralítico. Porque por la palabra se levantan aún aquellos que ya están muertos. Recuerda cuando Jesús le dijo: Lázaro, levántate, Lázaro. Por la palabra Lázaro se levantó. Por la palabra, mi amado hermano. Así es que si tú no crees en la palabra, tú y yo estamos muertos. La palabra es la que abre el mar. La palabra es la que abre un nuevo camino donde no lo había. La palabra es la que te levanta, así como el paralítico se levantó, así como Lázaro se levantó. La palabra es la que te restaura. La palabra es la que trae transformación a tu vida. Así como en el libro de Jeremías. Mira, en el libro de Jeremías capítulo 18, del 1 en adelante. No lo tengo ahí en la pantalla, no se lo di al hermano, pero no lo voy a leer. Simplemente te lo voy a decir. Esa porción bíblica se trata del alfarero, donde Dios le dice a Jeremías, le dice: levántate y ve a la casa del alfarero y analiza lo que está haciendo el alfarero, y yo allí te voy a hablar. Jeremías se levanta, va a esa casa del alfarero, y lo primero que observa es que el alfarero, cuando llega a la casa del alfarero, esa casa del alfarero representa el templo de Jehová, representa la casa de oración. El alfarero representa a Cristo. Hermanos, el barro somos tú y yo. Las manos del alfarero son las manos de Cristo obrando en nosotros. Y Jeremías llega allí, y lo primero que él observa es de que el alfarero está trabajando en la rueda, está trabajando en ese barro. Esto me da a entender que Dios trabaja en tu vida y en la mía diariamente. Y dice la palabra de Dios que él observó cómo había una vasija donde el alfarero estaba como batallando para formarla. Estaba batallando, como que le ponía presión, y como que la vasija se enchuecaba, como que ponía presión por otro lado y la vasija se quería enchuecar. O sea que la vasija no se dejaba formar por las manos del alfarero. Y llegó el momento donde, por la rebeldía de esa vasija que no se dejaba formar, dice la palabra de Dios que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Pero mira lo que hizo el alfarero: no la arrojó, no la tiró
tiró, no, la deshizo, la quebrantó, la hizo nueva. Y dice que la hizo otra vasija mejor, la hizo conforme mejor a él le pareciera. Hermano, hubo una transformación. Y el Señor le dice a Jeremías: he aquí, ¿no podré hacer yo lo mismo que hizo este alfarero con mi pueblo, con el pueblo de Israel? ¿No podré yo también traer formación a ellos? ¿No podré yo quebrantarlos y hacerlos de nuevo, hacer nuevas criaturas para mi gloria? ¿No podré hacer? ¿Qué me impide a mí poder hacer eso? ¿Qué me impide? ¿Sabes qué es lo que le impide al Señor formarlos? ¿Sabes qué es lo que le impide? Tú y yo, que no queremos ser formados. El Señor nos pone presión en alguna área para arreglar nuestra vida, y nosotros nos la enchuecamos y le damos la vueltita otra vez. Pone presión acá, nos la enchuecamos y le damos la vueltita otra vez. Y no queremos que nos forme. Pero más vale dejarnos formar por el Señor, porque si no, va a llegar el momento donde Él te va a apachurrar y decir: cálmate, porque ahora te voy a hacer de nuevo. Él no usó barro nuevo. Él no lo arrojó y dijo: voy a agarrar otro barro que sí sea trabajable. No. Él agarró el mismo barro y lo formó conforme mejor le pareciera formarlo. Tú y yo somos ese barro en las manos del Señor. Iglesia, yo con esto termino. Y solamente quiero decirte: mira, hay cargas que tú y yo necesitamos soltar, iglesia. El Señor hoy te está llamando a soltar esas cargas. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Y mira, ahí donde estás, inclina tu rostro, iglesia. Inclina tu rostro.